Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, en las dos reuniones de la mañana estuvimos viendo primero dos aspectos que son parte de la mitad del pasaje. El primer aspecto es: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y hablábamos de todo, desde el juicio que Dios ha hecho al viejo hombre, a sus obras, a su sabiduría, y cómo Cristo no solo llevó en la cruz nuestros pecados, sino llevó a la cruz todo lo que pertenece al hombre caído, a Adán, crucificados. El segundo aspecto que veíamos era que nos crucifica para que el principio de nuestra vida sea Cristo mismo. La diferencia entre Cristo y los rudimentos de este mundo. Entonces, ahora nuestro tema sería la siguiente frase: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es como si Pablo nos dijera, primero, ¿qué no es? No es nada de nosotros mismos. Segundo, ¿qué es? Cristo. Y ahora lo tercero es cómo tomamos eso de Cristo para nuestro diario vivir, para cuando andamos en esta carne. Por eso la frase dice, y lo que ahora vivo en la carne. O sea que Pablo nos está diciendo que por un lado hay una realidad espiritual, ya no somos nosotros. Por otro lado nos dice, ahora es Cristo. Y por otro lado nos dice, y la manera como debemos tomar lo de Cristo. La manera práctica en la cual el creyente toma la provisión de Dios en el Hijo. Y Pablo nos dice que esa provisión es tomada en esta carne, o sea, hablando de nuestra debilidad, nuestra condición humana. Dice que ahora lo que él vive en la carne, ¿cómo lo vive? En la fe del Hijo de Dios. Entonces, nuestro tema se podría llamar viviendo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué es eso de vivir en la fe del Hijo de Dios? También a veces muy mal interpretado. La palabra que encontramos ahí, fe, es pistis en el griego. Según el contexto y el pasaje de las Escrituras, nosotros podemos ver que esta palabra fe en el Nuevo Testamento es usada de varias maneras. A veces es usada como aquella fe personal que surge de la predicación del Evangelio, aquella convicción que viene en la vida de la persona que está sin Dios, pero que al oír el Evangelio su mente es alumbrada y ella es convencida por el Evangelio de que necesita arrepentirse y creer en Cristo. En ese contexto, la fe es la convicción personal del hombre al encontrarse con el Evangelio de Cristo y tomar ese Evangelio para él mismo. Podríamos llamar un aspecto de fe personal, fe salvífica, aquella que me lleva a tomar la gracia de Dios y aplicarla a mi vida cuando estaba muerto, y aquella que me lleva a tener vida eterna. Pero tú vas a encontrar que hay otros pasajes donde no se habla de esa fe personal para salvación, sino se habla de pistis o de fe como el conjunto de verdades que hacen parte de la fe cristiana. Este pasaje es uno de esos, porque Pablo no está diciendo, ahora que vivo en la carne, tengo fe en Cristo, sino Pablo está diciendo la fe de Cristo, que es diferente. Una cosa es yo creer en Cristo y otra cosa es la fe de Cristo. ¿Qué es la fe de Cristo? Bueno, algunos diccionarios dicen en este pasaje que es
la veracidad o la instrucción de un maestro. Otros dicen que es el sistema de verdad religiosa de un maestro. Pero en pocas palabras, la fe de Cristo es el compendio de verdades que hacen parte del cristianismo. Vamos a leer otros pasajes como para entenderlo un poco. Judas capítulo 1, verso 3. Judas también usa este lenguaje, al igual que Pablo. Y vamos a ir entendiendo un poco qué es eso de que ahora que estamos en la carne, vivimos por la pistis de Jesús, o por la fe de Jesús, o por la verdad de Jesús. Dice Judas, ¿lo tienen? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Eso ya es importante. La fe que vamos a ver no es una fe personal, no es algo tuyo, yo tengo otra, cada uno tiene una medida de fe en lo personal, pero en cuanto a la revelación de Jesucristo, de la verdad de Cristo, la doctrina de Cristo, todos los que son de Cristo deberíamos tener algo común. Común salvación. Dice, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente. ¿Y cuál es la guerra, Judas? Judas dice, por la fe, pero usted se da cuenta que no es la fe personal, sino es la fe cristiana dada a todos los seguidores de Jesucristo en el depósito de Dios o en el libro sagrado, en el Nuevo Testamento. Dice, la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces usted ve que eso ya no es un asunto personal. Lo que nos está diciendo Pablo como Judas es que ellos tenían en mente que la revelación, la palabra, el consejo de Cristo había sido entregado a la iglesia como un conjunto de enseñanzas completo para que los creyentes tomaran de allí y pudieran vivir su vida diaria. No sé si me estoy haciendo entender. Esa fe es el conjunto de doctrinas o de enseñanzas que hacen parte de la fe cristiana. No es la fe personal. Pues Pablo lo que nos está diciendo es, ahora Cristo vive en mí. Y mientras estoy en mi carne, lo que hago es tomar de lo que Cristo ha dado, porque inmediatamente tomamos lo que Cristo nos ha dado, su enseñanza, su palabra, estamos uniéndonos a Cristo, conociéndole y perseverando en Él. Segunda de Timoteo 4:7 también Pablo usa ese lenguaje. Por lo menos hasta ahora estamos viendo lo que es fe en el sentido en el cual Pablo está hablando Gálatas 2:20. Claro que hay otros pasajes que se nos habla de la fe como un aspecto personal, pero esta fe que está hablando Pablo en Gálatas, Judas en su epístola y Pablo aquí al final de su carrera, es la fe que hace parte de lo que estamos tratando. Dice ahí, segunda a Timoteo 4, verso 7. Mira cómo Pablo habla. He peleado la batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Entonces, en este mismo pasaje también Pablo nos muestra de algo que caracterizó su carrera, su vida cristiana. Al final de su carrera él dice, yo peleé la buena batalla, yo acabé la carrera, y una de las cosas que yo hice, dice Pablo, fue guardar la fe. Cosa que Judas nos estimula a nosotros como cristianos. Hermanos, necesitamos pelear y combatir ardientemente
por la fe que nos ha sido dada. ¿Qué nos está diciendo Judas? Hay una guerra. Y esa guerra tiene que ver en relación al testimonio de Jesús, a la doctrina de Jesús, a la enseñanza de Jesús. Y ese testimonio va a ser atentado, va a ser desacreditado, va a ser perseguidos. Pero nuestra guerra y nuestra vocación tiene que ver contender por esa fe, guardar esa fe, porque esa fe es la que nos une a Cristo y nos puede llevar a vivir una vida victoriosa. Muy importante, porque ahora mientras estamos en esta carne, en nuestros días, aún en nuestra debilidad, la manera que Dios ha escogido para que nos liguemos verdadera y prácticamente al Hijo de Dios es por medio de la verdad que Él nos ha dejado. ¿Y dónde está eso? Aquí. El testimonio de Jesús. Usted va a leer Apocalipsis que dice, estos han vencido. ¿Y cómo vencieron? ¿Cómo vencieron? Por medio de la sangre del Cordero. Negaron su vida hasta la muerte. Y porque tenían el testimonio de Jesús. Y esto está muy relacionado con lo que venimos diciendo. No somos predicadores de superación personal. No somos psicólogos. Somos llamados a guardar el testimonio de Jesús. A predicarlo de tal manera que el creyente tenga de dónde echar mano para los desafíos del diario vivir. Pablo usa este lenguaje en otro pasaje, Hechos 20, verso 27. Estos pasajes vamos a volver ahorita. Lo que quiero resaltar es que entendamos qué es lo que Pablo dice en Gálatas 2:20, la fe de Jesús. O como leíamos en este pasaje, la fe guardada. O como leíamos en Judas, la fe que hay que contender, defender. Dice Pablo en Hechos 20, verso 27, despidiéndose de los ancianos de la iglesia de Éfeso en Mileto, hablando de su testimonio de la obra que él había hecho en este lugar, dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces Pablo nos está diciendo que él no dejó durante esos 3 años que estuvo en la iglesia en Éfeso de enseñar la palabra. Y esa palabra Pablo nos la resume como el consejo de Dios. O como lo estábamos leyendo ahorita, en la fe que una vez ha sido dada. La fe de Jesús. La suma de verdades que hacen parte de la fe cristiana. Vamos a ver una figura en el Antiguo Testamento, porque esa figura de pronto va a mostrarnos y va a alumbrarnos un poco lo que queremos resaltar. Ahí en Zacarías 4, vamos a ver una figura muy interesante que el Señor le mostró al profeta, que es una figura que Dios usa no solo en el Antiguo Testamento. Usted va a ver ahorita cómo en el Nuevo Testamento se ve claramente. Tipología, pero que enseña una gran realidad espiritual. ¿Qué es tipología? Dios en su palabra tiene muchas maneras de enseñarnos. Hay una manera muy didáctica a veces del Señor enseñarnos. A veces Él lo hace de una manera muy expositiva, como el libro de Romanos, donde Pablo va desarrollando verdad tras verdad y mostrándonos la fe cristiana de una manera muy didáctica, muy maestro Pablo. Pero no es la única manera que Dios enseña. Tenemos libros como el libro de Apocalipsis, que está lleno de señales y visiones. Y vi esto, y vi 7 candeleros, y vi un sacerdote, y vi 7 estrellas en la mano, y vi una bestia, y son visiones. Porque Dios a veces nos habla por visiones, mostrando realidades espirituales, porque Él sabe que a veces una imagen para nosotros es más entendible, ¿sí?
Por ejemplo, usted va al libro de Daniel y Daniel nos muestra varias bestias, o la imagen de la estatua de Nabucodonosor, y Dios mostrando la historia de la humanidad le muestra una estatua a Daniel, una cabeza de un material de oro, un pecho de plata, y comienza a mostrar, y el rey no sabe qué es, y cuando Dios le da la interpretación a Daniel, le dice: la cabeza eres tú, o sea, la cabeza del rey de Babilonia, el pecho y esto es el rey de Grecia, estos es el rey de Medio Persia, los otros será un reino, y Dios comienza a mostrar en la historia de la humanidad de Daniel a través de imágenes. Pero así como sucede con la escatología o el desarrollo de los tiempos que Dios nos muestra por imágenes, también tenemos visiones de aspectos que tienen que ver con el pueblo de Dios y el trabajo de Dios. Esto es muy interesante porque es en relación al pueblo de Dios y cómo el pueblo de Dios puede alumbrar en medio de un mundo de oscuridad. Entonces vamos a leerlo ahí en Zacarías 4, verso 1. Y dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó. El pasaje es como para nosotros en este momento después del almuerzo, ¿no? Necesitamos que el ángel venga y nos despierte. Dice: como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿qué ves? Dios le va a permitir tener una visión a Zacarías. Y respondió: he mirado. Porque a veces no solo qué muestra Dios, sino si podemos verlo. Y dice: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Una visión muy interesante. ¿Qué ves, Zacarías? Ve un candelero, pero no solo el candelero. Encima del candelero veo ¿qué? Un depósito. No solo eso, el candelero tiene 7 lámparas, y además hay 7 tubos. ¿De qué habla esa visión? Como les decía, es una visión que habla mucho de nuestra realidad como pueblo de Dios. Si usted va rápido, vamos a comenzar a entenderlo. Apocalipsis 1:20. ¿Qué es el candelero en la Biblia? Ayer hablábamos un poco de eso. Dios no enciende una luz para dejarla ahí, sino que Él pone la luz ¿en dónde? En el candelero. Y el candelero no es puesto debajo de la mesa, sino es puesto encima de la mesa. ¿Para qué? Alumbre. Ahora, tú te vas a dar cuenta con Apocalipsis 1 que cuando Juan tiene una revelación, la revelación de Jesucristo, Juan ve varias cosas. La primera visión que tiene Juan es muy cristológica. Es a Cristo como sumo sacerdote. Pero Juan ve a Cristo, pero lo ve en medio de 7 candeleros. Y dice que Él tiene en sus manos 7 estrellas. ¿Sí? ¿Ha leído Apocalipsis 1, 2 y 3? Entonces eso es un misterio, pero revelado, porque el mismo Señor le explica a Juan qué son los candeleros, aún qué son las estrellas. Y dice en el 1:20: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, el pasaje nos muestra que el candelero es una figura de la iglesia o del pueblo de Dios. Aquí aparecen 7 porque en el capítulo 2 y 3 nos va a mostrar que Él se va a referir a 7 iglesias, ¿sí? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Laodicea, Filadelfia. Entonces, por eso aparecen 7. Pero en la visión de Zacarías aparece solo 1, porque no está hablando de las iglesias locales de la época a las que iba a escribir Juan,
sino se refiere al pueblo de Dios en general, el candelero de Dios, el pueblo de Dios. Se nos dice que el candelero era de oro puro, ¿sí? El material del candelero era de oro puro. ¿De qué nos habla eso en el Nuevo Testamento? Y lo quiero llevar versículo por versículo para que usted no piense que es una interpretación privada. Porque la Biblia no es de interpretación privada, ni siquiera las visiones o las profecías que encontramos en ella son de interpretación privada. Primera de Pedro 1:7 nos dice que la fe es como el oro, mucho más precioso. O sea, si el candelero era de oro puro, la fe que compone la compañía de creyentes del nuevo pacto es algo valioso para Dios. No es una fe fingida, no es una fe barata, sino es una fe gloriosa. Tan gloriosa es esta fe que es capaz de pasar por el fuego y en vez de ser consumida, es hecha mucho más preciosa. Dice ahí, para que sometida a prueba vuestra fe, ahí sí es la fe personal de cada uno, la vuestra, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, según la visión de Zacarías, ese candelero es el pueblo de Dios. En general, todos los que han creído en Cristo con una fe genuina. Porque esto es muy importante resaltarlos. Nosotros a veces tenemos mucho miedo y temores de que el hermanito no se aparte, no se escandalice, cuando venga la prueba no se aleje del Señor. Pero la fe genuina, hermano, es a prueba de balas. Pasa por el fuego, hermano. Si usted tiene que cuidar al cristiano para que nada lo toque porque se rompe, es porque no es un verdadero hijo de Dios nacido de nuevo. Porque la fe de Cristo es una fe a prueba del fuego. Como la palabra de Dios. ¿Saben qué dice la Biblia acerca de la palabra de Dios? Acrisolada. ¿Qué quiere decir eso? Que entre tú más la usas o la pasas, se vuelve más preciosa. Ponte a pensar, ¿cuántos han odiado y perseguido la palabra de Dios? Como dijo un autor antiguo, prepararon el funeral, trajeron los dolientes, alquilaron la funeraria para celebrar la muerte de la palabra de Dios. Y el muerto nunca apareció, porque aunque emperadores, gobiernos, perseguidores la han querido quemar, destruir, hasta el día de hoy permanece. Porque es la palabra de Dios y Cristo dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así el verdadero cristianismo, el pueblo genuino de Dios, es un pueblo que tiene una fe gloriosa. No como decía Charles Stubb, cristianos de chocolate, que hay algo de calor y se derrite. No, la fe de Cristo es... Ponte a pensar en la iglesia del primer siglo, segundo siglo. Esos hombres y mujeres, hasta niños, hermano, o ancianos, eran echados en el pozo de los leones y no negaban al Señor. No se escandalizaban, no tenían temor. Ellos tenían una fe que era oro puro. Por eso decimos que no somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos. Pero el verdadero cristianismo se caracteriza por una fe genuina. Un candelero de oro puro. No que no pasa por pruebas, pero al pasar por las pruebas que hace, se vuelve mucho más precioso.
Entonces la visión de Zacarías es una visión del pueblo de Dios, pero no de una organización religiosa o de la iglesia tal, sino de los que verdaderamente tienen una fe genuina. ¿Sí? ¿Qué más tiene la visión? Como el candelero tenía 7 brazos, en la parte de arriba estaban las lámparas, ¿sí? Que son las que en sí alumbran. La lámpara en las Escrituras es, vamos a leerlo, Proverbios 20, verso 27. ¿Qué es la lámpara en las Escrituras? La lámpara en las Escrituras es el espíritu del hombre, con E minúscula, el espíritu del hombre. Dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. ¿Qué es esto? El verdadero pueblo de Dios que ha creído en Cristo ha nacido de nuevo. ¿Sí? ¿Qué es el nacimiento de nuevo? Es cuando el Espíritu de Dios viene a morar a nuestro interior, a nuestro espíritu, y nos da vida eterna. Cuando una persona nace de nuevo, quiere decir que su espíritu ha recibido la vida divina. Como Pablo le habla a los Corintios, ¿acaso no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? O sea, el Espíritu Santo ha venido a morar a nuestro espíritu. Por eso decíamos ahorita, el asunto no es lo que hacemos en nuestra fuerza y en nuestro sudor, sino el asunto es cuánto del Espíritu de Cristo en nosotros, cuánto de eso nos estamos nutriendo para alumbrar y vivir la vida cristiana con la vida de Dios en nosotros, Cristo en nosotros. Pero ahora, ¿yo cómo hago para que mi espíritu sea vigoroso? ¿Yo cómo hago para ser lleno del Espíritu? ¿Yo cómo hago para andar y alumbrar? Porque la idea del candelero, ¿qué es? Que alumbre. Está el candelero en oro puro, están las 7 lámparas, pero ¿qué falta? La visión. El depósito. El depósito era el lugar donde se colocaba el aceite, que era el suministro a través de los tubos hacia las lámparas para que el candelero alumbrara. ¿Sí? ¿Se acuerda la parábola de las 10 vírgenes? ¿Cuál era el problema? ¿Que faltaba qué? Aceite. Ellos tenían aceite en las lámparas. Eran personas nacidas de nuevo. Pero no tenían aceite, ¿dónde? En las vasijas. O en la visión de Zacarías, en el depósito. ¿Qué es el depósito? La fe que una vez nos ha sido dada. El consejo de Dios. Ahí comenzamos a ligar el asunto. O sea que para que el pueblo de Dios alumbre, no solo Pablo, cada uno de nosotros, para que la luz de Cristo alumbre en medio de la oscuridad, necesitamos y a través de Cristo ligarnos al depósito de Cristo para poder alumbrar. En las palabras de Gálatas 2:20, necesitamos tomar de la fe, del depósito. ¿Sí? Y esa va a ser pues la esencia de nuestro tema ahora. Ahí el mismo pasaje en Zacarías dice, en el verso 5, él explica, el Señor le explica a Zacarías. Mira lo que le dice. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije,
No, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, lo hablábamos ahora, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, es el aceite el que va a hacer que alumbre el candelero. ¿Y dónde está el aceite? ¿Dónde está el Espíritu de Cristo, que es el suministro de Dios para que no actuemos, como veníamos hablando en la sesión anterior, en nuestras fuerzas? ¿Dónde está el Espíritu? En el depósito. Ahora, vamos a leer los mismos pasajes que leímos ahora y vamos a entenderlo un poco a la luz de lo que estamos viendo. Hechos 20. Bueno, pero antes de Hechos, quiero que leamos un pasaje de Pablo. 2 Timoteo 1:14. Y después vamos a Hechos. Lo salté adrede porque Pablo usa el lenguaje de Zacarías para hablarnos de lo que estamos hablando. Esa frase, el depósito que Zacarías ve encima del candelero, Pablo ahora la toma. Y ¿saben qué, hermanos? Es muy importante ese aspecto del depósito encima del candelero. Porque de por sí, para que él pudiera suministrar a través de los tubos, él debía caer de arriba hacia abajo. ¿Sí me van a entender? Si el candelero estuviera arriba, no puede ser alimentado si el depósito está abajo. Él es puesto encima para que de arriba hacia abajo suministre el aceite. Y esto es muy importante, ¿por qué? Pónganme mucho cuidado, porque para muchos podría sonar una herejía evangélica. Pero aquí está el pueblo de Dios, la iglesia, nosotros. Pero hay algo que está puesto por encima de nosotros, sobre lo cual nosotros estamos debajo. ¿Qué quiere decir? La iglesia nunca se puede poner por encima de la revelación escrita de Jesucristo, hermano. Nunca, ni el pastor, ni el apóstol, ni el profeta, ni la profetisa, nunca se puede poner por encima de las Escrituras. Estamos debajo de las Escrituras. Pastor, pero eso no lo dice la Biblia. Pero es que aquí el pastor soy yo. Es que aquí yo mando. No manda ni a la esposa en la casa que no le hace caso. Y si quiere ponerse por encima de las Escrituras. Nosotros debemos tener mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado. Porque la Escritura está por encima de nosotros. Y ahí está la vida. Y ahí está lo que nos alimenta para que podamos alumbrar. Una vez, nosotros hemos estado poniendo a un lado y separando lo que es de Cristo y lo que no es de Cristo. Y la mayoría de veces el pueblo de Cristo no diferencia entre lo que es y no es. ¿Saben por qué, hermano? Porque ha quitado las Escrituras. Entonces, como hemos quitado las Escrituras y nos hemos puesto por encima de las Escrituras, hemos perdido la capacidad de discernimiento espiritual. Tremendo, ¿no? Y a veces ponemos concilios de hombres, organizaciones de hombres, por encima de lo que una vez nos ha sido dado. Tremendo.
2 Timoteo 1:14 dice: guarda el buen depósito. ¿Sí ve que la iglesia tiene un depósito? Y no solo tiene un depósito, es un buen depósito. Hermano, como hacemos la figura arriba, un depósito dado por Dios por medio de su Espíritu Santo. Un depósito que vino, Theonexus, inspirado, soplado del cielo hacia la tierra. La revelación escrita de la fe cristiana, el evangelio, el depósito, el consejo de Dios. Guarda, quiere decir que cuando usted guarda algo es algo que ya tiene. No le está diciendo Pablo a Timoteo, compra el buen depósito. ¿Por qué? Porque en el momento que Pablo le está hablando a Timoteo, la revelación de Cristo ya había sido dada a la iglesia. ¿Sí? Pablo no le dice a Timoteo, Timoteo, ve en busca de una nueva revelación. Porque así andan muchos cristianos, en busca de nuevas revelaciones. Pablo le dice a Timoteo, guarda lo que ya se te fue dado. Nuestra responsabilidad no es buscar nuevas revelaciones. Nuestra responsabilidad es guardar, conocer y experimentar lo que ya nos ha sido revelado. ¿Sí? Buen depósito. Por eso dice Pablo, y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo tomando ¿de dónde? De la fe de Jesús, la fe que Él nos dio, la revelación que Él nos dio. Pablo era un hombre que vivía alimentándose constantemente de la suma de la verdad que Dios había dado a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Tanto es así que Pablo nos dice que ese es el fundamento de la iglesia. Ahora sí, Hechos 20. También lo leímos ahora, pero lo vamos a volver, ya con este contexto vamos a meditarlo. Hechos 20. Dice, y ahora, Pablo, usted lee el contexto, Pablo, por un movimiento de Dios llega a la iglesia, a Éfeso. Pablo enseña la palabra en la sinagoga, discute con los judíos 3 meses. Y llega un momento donde los judíos no soportan el mensaje de Pablo y Pablo aparta a los que habían creído. Y de ese ministerio y de ese trabajo de Pablo surge la iglesia de Éfeso, a la cual se le escribe la epístola y de la cual más adelante en Apocalipsis Dios le habla ahí en el capítulo 2 y 3. Pero Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, le muestra que él tiene que ir a Jerusalén y después tiene un viaje largo. Su intención era llegar hasta Roma. Y en esa carga del Espíritu, Pablo se da cuenta que esa iglesia que él ha fundado, que esa iglesia que él ha acompañado durante 3 años y medio, no lo va a volver a ver, porque el Espíritu le mostraba que le esperaban cadenas, que le esperaban prisiones. Entonces Pablo reúne a los encargados de la iglesia, los ancianos, los pastores, que en el Nuevo Testamento era lo mismo. Y Pablo les va a dar un encargo. Y Pablo, despidiéndose, dice unas palabras muy emotivas para estos hermanos. Y miren lo que dice ahí en el verso 25, dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre
de todos. Cualquiera que lee este pasaje sabe que Pablo está haciendo una referencia a Ezequiel. ¿Se acuerdan de la atalaya? ¿Cuál era la función de la atalaya? Él estaba puesto en el muro y él velaba por la ciudad. Cuando él veía venir el peligro, ¿qué tenía que hacer? Hacer sonar la trompeta y anunciar el peligro, de tal manera que el pueblo se apercibiera que venía un peligro. Si el atalaya se quedaba callado y venía el peligro y morían los hombres, la sangre de esos hombres estaba ¿qué? Sobre sus manos. Pero si el atalaya, al ver el peligro, anunciara al pueblo que venía el peligro, y el pueblo menospreciara el atalaya y rehusara el consejo, el impío iba a morir, pero el atalaya tenía las manos limpias. Eso es el lenguaje que Pablo está usando. Entonces, Pablo veía que iban a venir muchos peligros sobre la iglesia en Éfeso, peligros que él conocía, peligros que él más adelante escribe que el Espíritu le anunciaba. ¿Cuáles eran los peligros? Que iban a venir lobos rapaces, que no iban a perdonar la grey. ¿Sí? Más adelante lo dice. Y no solo eso, sino que de entre ellos mismos se levantarían hombres perversos que atraerían los hombres hacia ellos. En vez de llevar las personas a Cristo, las atraerían a ellos mismos. Hombres que no perdonarían la grey. Pero esos peligros, Pablo nos dice que aunque todo eso venía, él tenía las manos limpias. ¿Por qué? Porque él como ministro de Dios, dice en el verso 27, no había rehusado anunciar todo el consejo de Dios. O sea, que Pablo sabía que para que la iglesia pudiera alumbrar y vencer todos los desafíos que iba a vencer, la iglesia tenía que tener un buen depósito. Pero Pablo estaba con las manos limpias porque todas las verdades que componen la fe cristiana, él se las había enseñado por 3 años arduamente. ¿Eso qué nos muestra? Que así como Pablo dice que ahora él en la carne vive por medio del depósito de Dios o la fe de Jesucristo, así mismo como en la visión de Zacarías, la iglesia vive y alumbra porque ella está ligada al buen depósito o al consejo de Dios. Entonces nos damos cuenta que para que el cristiano pueda tener una experiencia genuina, una vida práctica victoriosa, él debe ser constantemente llevado al consejo de Dios. ¿Sí? Porque si no hay aceite que llegue del depósito hacia las lámparas, no vamos a alumbrar, hermanos. Por eso es la más grande necesidad del pueblo cristiano, siempre, y más hoy en día por los tiempos que vivimos, es que Dios restaure ministerios saludables de la palabra de Dios, hombres que puedan enseñar el consejo de Dios a la iglesia, para que la iglesia tenga las herramientas dadas por el Espíritu Santo para alumbrar en el mundo. Necesitamos que Dios restaure ministerios de la palabra, equilibrados, completos, que no solo te hablen de, porque hoy en día los hermanos son, yo soy experto en escatología. No, hermano, la Biblia no solo trata un tema, sino la Biblia es una suma de verdades
todas indispensables para el sano desarrollo de nuestra fe cristiana. Y necesitamos hombres con carga del Espíritu Santo que puedan conocer ese depósito, ser llenos de ese depósito y traer el depósito al pueblo de Dios. Tubos que tomen del depósito y lleven el aceite a las lámparas. O como lo dice la visión de Apocalipsis 2 y 3, estrellas, 7 estrellas. ¿Cuáles son las 7 estrellas? Los mensajeros. Pero no mensajeros de nuevas revelaciones. Porque no solo Pablo nos dice que el consejo de Dios ya había sido dado, sino que todo el consejo de Dios ya había sido dado. ¿Por qué es tan importante ese todo? Porque todo lo que Dios tenía que decirnos, ya no lo dijo. Ya no lo dijo. Por eso Pablo comienza la epístola de Gálatas diciendo: si viene alguno con otro evangelio que el que ya ha sido anunciado, el tal sea ¿qué? Anatema. Dando a entender Pablo que el evangelio que Dios tenía que revelarnos ya había sido dado. Por eso sectas, falsas doctrinas, como la iglesia de los mormones, donde José Smith, en una marihuanada que se pegó, dice que se le aparece un ángel y que comenzó a revelarle unas ciertas cantidades de verdades escritas en unas tablas, y que ese es el evangelio ahora para Occidente. ¿Qué es eso, hermano? Un anatema. Por eso Mahoma, que dice que se le apareció el ángel no sé qué, que Santiago, a traerle una nueva revelación. Todo eso son perversiones, porque la fe de Jesús, ¿qué dice Judas? Ya nos fue dada. Ahora nuestra responsabilidad, ¿qué es? Guardarla. Ahora nuestra responsabilidad, ¿qué es? Contender por ella. Ahora nuestra responsabilidad, ¿qué es? Enseñarla constantemente, equilibradamente, expositivamente, rigurosamente. En estos días escuchaba a un pastor en Estados Unidos, creo que se llama Tony Montoya, o Alex Montoya, Alex, un anciano ya. Y el hermano se para en una conferencia de pastores y dice: hermanos, yo doy gracias al Señor porque yo puedo pararme delante de mi congregación y puedo decir que tengo las manos limpias. Llevo 45 años predicando en el lugar donde Dios lo ha puesto, y la iglesia no puede decir que no ha sido alimentada, porque versículo por versículo, durante estos 45 años, he predicado todos los libros de la Biblia. ¡Wow! Digo, me falta uno, creo que no me acuerdo si fue que dijo Ezequiel o Jeremías. Cada domingo, verso por verso, todas las escrituras. Cuán necesario es que hayan hombres así, hermano, que expliquen y enseñen constantemente la palabra de Dios, el consejo de Dios a los creyentes. No es solo que yo vengo un domingo y pico acá la parábola tal, llego al otro domingo, pico acá principios para esto, llego al otro domingo, otro versículo para pico acá,
Eso no es una buena dieta saludable, hermano. La palabra del Señor debe ser explicada con integridad, constantemente, de manera que la grey sea alimentada por las Escrituras, verso por verso, asunto por asunto. Muchos tenemos sangre en las manos, hermano, porque muchas cosas que son necesarias y útiles para el pueblo de Dios no las hemos enseñado, porque hoy en día para el pueblo de Dios es más importante el show. Yo no tengo problema con la alabanza, con las oraciones, con muchas cosas que se hacen. Pero en muchos lugares, hermano, la preeminencia del culto lo tienen otras cosas y no la palabra de Dios. A tal punto, hermano, que hay lugares donde uno comienza a enseñar la palabra y a los 40, 50 minutos los hermanos están dormidos, distraídos. Pablo le decía a Timoteo, predica la palabra, Timoteo, porque vendrán tiempos donde los hombres tendrán comezón de oír. Gente que cuando tú estás hablando la palabra le pica todo, hermano. No solo los oídos, todo les pica. Si tuvieran a alguien al frente contándoles chistes, contándoles testimonios, contándoles experiencias, estarían contentos. Pero la enseñanza pura, bíblica, fiel, constante se ha perdido, hermanos. Es escasa. Dijo Spurgeon, y no sé cómo Spurgeon lo profetizó tan claramente, llegará el día en que la mayoría de púlpitos, en vez de tener hombres predicando la palabra, tendremos payasos entreteniendo a las cabras. ¿Sí? Porque déjeme decirle algo, hermano. La oveja, el verdadero cristiano, no se sacia, no está satisfecho, no está de acuerdo con la gran cantidad de estupideces que se hacen en los púlpitos de nuestros días. Si usted disfruta de eso es porque usted es una cabra, hermano. La oveja busca y anhela pastos verdes. La cabra busca entretenerse. La cabra busca que le hablen para sus propias concupiscencias. La cabra no busca el predicador más bíblico, sino el más famoso. ¿Saben, hermano? En Estados Unidos, el pastor más famoso es Joel Osteen. Y usted necesita, hermano, un microscopio para encontrar una partícula del Evangelio de Cristo en lo que ese hombre predica. Y no lo encuentra. Pura basura, hermanos. Pero eso es lo que prima hoy. Eso es lo que vende hoy. Eso es lo que es bestseller en las librerías cristianas. Un pueblo que ya no ama la palabra. Y como no ama la palabra, tiene que llenarse de muchas cosas para suplir su necesidad espiritual. Haciendo que muchas de esas cosas, como veníamos hablando, de esos rudimentos, en vez de llenarlos y acercarlos cada vez más a Cristo, los está alejando. Dios tenga misericordia de su iglesia y levante hombres que amen la palabra, hermanos, que prediquen la palabra, que guarden la palabra, que defiendan la palabra, que se indignen cuando la palabra de Jesús es profanada en los púlpitos, hermano. Que se levanten,
Hombres que combatan ardientemente por la fe. Esa palabra ardientemente quiere decir que no podemos ser pasivos, y mucho menos con lo que tiene que ver con nuestra fe. Que se burlen del presidente, que se burlen de la política, que se burlen de los cantantes cristianos y de los pastores, pero que no se burlen de la palabra de Dios, hermano. Porque tristemente hasta los cristianos defienden más al cantante que la misma palabra de Dios, hermano. Segunda de Timoteo 2, verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Pablo decía que él había hablado ¿qué? Públicamente y por las casas. O sea, Pablo era un hombre de la palabra de Dios. Y ese es uno de los grandes problemas de nuestros días. A veces consciente o a veces inconscientemente, cuando tenemos una responsabilidad en la iglesia, somos tentados a ocuparnos de muchas cosas. A veces es prácticamente inevitable. Pero Pedro decía, no es justo que nosotros descuidemos el ministerio de la palabra por estar haciendo esto o aquello. Busquen hombres que hagan lo de las mesas y nosotros nos ocuparemos en la enseñanza y en la oración. ¿Qué debe hacer un ministro de Dios? Él debe tener conciencia que la labor que Dios ha puesto sobre sus manos no es fácil. Y él depende de la gracia, de la dirección, de la revelación, del fluir del Espíritu Santo. Entonces él necesita ocuparse en pasar mucho tiempo en la oración y en la luz de las Escrituras, para que cuando se dirija al pueblo de Dios, no hable cualquier sandez que se le ocurre, sino hable la palabra de Dios. Y es una ocupación. Un día de una clase de escuela dominical. Pepito, ¿a ti qué te gustaría ser cuando grande? Pastor, maestra. ¿Y por qué, Pepito? Porque solo trabaja el domingo, maestra. Hermano, para que una persona pueda ser ministro de la palabra, debe ocuparse y trabajar en la palabra, no solo el domingo. Esto es una labor solemne, que requiere dedicación, preparación, esfuerzo, experiencia, sacrificio, devoción, porque si no terminamos torciendo el mensaje, hermano. Necesitamos, esto es algo que la mayoría de ministros de la palabra no acepta, hermano. Necesitamos estar a los pies de otros también, hermano. La mayoría de pastores creen que se las saben todas, hermano. Que nadie les puede enseñar, instruir, que ellos son el punto más alto de revelación. Necesitamos estar a los pies de otros, hermano. Dice aquí, lo que has oído de mí ante muchos testigos. La mayoría de hombres piensan que la revelación de Dios y la iglesia de Dios comenzó con ellos.
grandes siglos de cristianismo, hermano, donde Dios ha levantado grandes maestros, hombres que no nos dieron una nueva revelación, pero han tenido tan claro el consejo de Dios, que a veces es hasta triste a entrar a discutir con un hermano una discusión que se solucionó en el siglo XVI, hermano. 4 siglos, hermano. Y el hombre no sabe nada de eso. No sabe quiénes son los grandes teólogos de la iglesia cristiana. No saben quién ha sido los grandes maestros de la fe cristiana. No lee a otros, no escucha. No, Él es la fuente de revelación. Pero cuando tú lo escuchas hablar, no conoce el consejo de Dios. Necesitamos, hermano, ser humildes y reconocer que somos un pequeño miembro de un gran cuerpo espiritual que es la iglesia. No somos los 100 gatos que nos estamos viendo acá, hermanos, ni los 500. La iglesia ha sido un ejército que ha prevalecido a través de la historia, enfrentándose a una gran cantidad de desafíos, y ha prevalecido. Y de esos grandes desafíos ha salido un gran entendimiento y una gran claridad acerca de la verdad de Dios que debemos conocer. Entonces necesitamos oír a otros. No solo porque, como dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura. Yo pregunto a los hermanos, ¿cuáles son los 5 teólogos de la Reforma que más le han impactado? Del movimiento puritano, de las misiones. ¿Cuál es el autor o los 5 autores vivos que más le edifican a usted en su vida espiritual? Muertos. ¿Escucha usted a otro? ¿Lee? De verdad, hermano, ocúpese en la lectura, porque eso lo va a salvar a usted mismo y a los que lo oyen. Es necesario profundizar en las Escrituras, pero también es necesario escuchar lo que otros hermanos han hablado de las Escrituras. Cuán importante, si yo voy a interpretar un pasaje de las Escrituras, que yo lea a ver qué dicen los otros intérpretes de las Escrituras sobre ese pasaje. Y sume y pruebe todo con la Biblia, pero aprovechando lo que Cristo ha dado a su iglesia de entendimiento sobre ese consejo. Y no solo es necesario recibirlo, sino es necesario encargarlo. ¿Cuánto de ese consejo estamos dando a otros hombres fieles? Esto encargan, o sea, no solo debe ser recibido, sino encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, no solo recibimos y enseñamos, sino que deberíamos estar preparando a otros para que lo sigan haciendo. Como dice Pablo, esto es una carrera de relevos. ¿Usted sabe qué es una carrera de relevos? Comienza uno, y ese uno lleva un testimonio en la mano. Sí, así se le llama, el testimonio. ¿Quién comenzó la carrera? Cristo. Pero Cristo le pasó el testimonio a sus apóstoles. Y sus apóstoles asimismo recibieron el testimonio y no lo cambiaron, que ahí está el peligro también, sino que asimismo se lo entregaron a los que venían. Caso como Timoteo, Tito, Policarpo, Ireneo, los padres de la iglesia. Y asimismo ellos debieron haber cogido y haberlo pasado. Y eso en la historia se ha perdido, porque usted estudia historia de la iglesia y hubo momentos donde el testimonio de Jesús se perdió. Pero gracias a Dios por la Reforma y por otros movimientos que han recobrado eso que se ha perdido y lo han vuelto. Pero yo no puedo, decía el hermano Austin Spar,
Una generación no puede arrancar a correr si antes no ha recibido el testimonio. Y la mayoría hoy en día, el cantante famoso del mundo se convierte y a los 2 meses ya está predicando, sin haber recibido el testimonio, hermano. No podemos arrancar a correr sin antes recibir el testimonio, hermanos. Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero ahora que vivo en Cristo, en mi carne lo que hago es tomar la fe de Cristo, o sea, lo que Cristo me ha dado. Y así vivo diariamente. Hechos 20, verso 32. En esta me voy a demorar un poquito más porque me dieron permiso. Así que espero que me tenga paciencia. Hechos 20, verso 32. Y ahora, hermanos, todavía Pablo despidiéndose, os encomiendo a Dios. Qué bueno era que Pablo sabía que él iba a partir hasta morir. Y él sabía que él podía encomendar la iglesia de Dios. Y mira lo que sigue diciendo. Y a la palabra de su gracia. O sea, él sabía que la iglesia tenía suficiente depósito para no desaparecer cuando Pablo desapareciera. Porque eso es otra cosa tremenda. Muchas veces muere el Pablo y se acabó la iglesia, hermano. Como si no fuera la iglesia de Cristo, sino la iglesia de un hombre. Si la iglesia acaba con nosotros, no era la iglesia de Cristo, sino era la iglesia de nosotros. Porque la iglesia tiene un fundamento perenne, que es la palabra de Dios. Que tiene poder. Ese depósito, esa palabra que Dios nos dio, tiene poder para sobreedificaros. Oiga, qué cosa tremenda, hermano, que tú puedes estudiar, por ejemplo, un libro, una epístola como la primera de Juan. Y ese pequeño y corto tratado de Juan de 6 capítulos, 5 capítulos, y tú puedes estar ahí y sobreedificar y sobreedificar y sobreedificar. Y acaba la epístola y tú dices, no compartí todo lo que decía la epístola. Y escuchas a John MacArthur tratar la epístola y lo escuchas y lo escuchas y lo escuchas y tú dices, ¡wow! Y tú escuchas a Miguel Núñez y ¡wow! Y pueden llegar hombres y hombres y hombres. Y sacan y sacan. Y nunca es insondable, hermanos. Una palabra poderosa que tiene poder para hacernos crecer, hermano. Y no solo eso, sino mira lo que dice Pablo. Y daros herencia con todos los santificados. Una palabra que nos puede hacer ricos en Dios. No en esa riqueza que predican hoy en día, sino ricos en fe, conocimiento. Y pues eso pues llega a todas las áreas de nuestra vida. Termino leyendo un pasaje, bueno, vamos a Ezequiel 34. No digo termino porque no es el último, pero ya vamos terminando. Yo le digo a los hermanos donde me reúno que ya vamos terminando porque eso me da como 20 o 30 minutos de ánimo. Ezequiel 34, verso 17.
El Señor está haciendo un juicio sobre los pastores de Israel. Podríamos decir que los pastores de la iglesia fueron Pablo, fueron Pedro, fueron Juan. En un nivel escogido, ellos trajeron el consejo de Dios, lo dejaron escrito. Y de en adelante hay muchos hermanos que Dios ha usado, pero los llamaremos ovejas. Aunque a los hermanos no les gusta bajarse, pero todos somos ovejas del Rey y del Señor. El pastor y obispo de nuestra salvación es Cristo. Pero ¿saben qué ha sucedido, hermano? Hay ovejas gordas que han causado daño a los pastos de Dios, hermano. Y el juicio en este pasaje, además de los pastores, hay un juicio para las ovejas. Mira el juicio para las ovejas, dice Ezequiel 34, verso 17. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. Y son hermanos, ovejas del Señor, dice. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Mira lo que decía el Señor de las ovejas. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda? ¿Cuál era el pecado de estas ovejas por las cuales el Señor las va a juzgar? No era que comieran, no era que solo se comieran los buenos pastos. El pecado de ella era que comiendo en su necedad, después de comer, con sus pies dañaban los pastos. Muchos pastores, recibiendo un buen depósito, una buena enseñanza, en vez de transmitir y guardar ese depósito, lo han pisoteado, hermano. Tremendo, ¿no? Ovejas, pero ovejas gordas, que en vez de permitir, porque hoy en día, pastor, es que hay un evento que me invitaron de la predicación de la palabra. Viene un hermano y que va a enseñar la palabra y que los hermanos lo conocen y es una buena enseñanza. No, hermano, no vaya por allá. No escuche, no lea. Tenga cuidado. Y si bien debemos advertir a la iglesia de que tenga cuidado con lo que escuche, es muy triste que no dejemos que las ovejas coman buen pasto. Dañamos el pasto. No proveemos a veces pasto y no permitimos que las ovejas se alimenten. Lo pisoteamos, hermano. Como les digo, muchos creemos que la única fuente de revelación somos nosotros. Holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda. Y mira lo tremendo. Y que bebiendo las aguas claras, enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Hay aguas y ellos beben, pero en vez de dejar que el agua esté tranquila para que otros beban, las enturbian. ¿Eso qué es, hermano? Una figura de aquellos que aún siendo alimentados por el testimonio de Jesús, personas que decimos que vivimos de ella, que nos alimentamos por ella, no dejamos que otros se alimenten, sino pisoteamos y enturbiamos el mensaje de Jesús. Hasta lo torcemos, dice Pedro. Algunos tuercen. ¿Quiénes son los que tuercen?
Indoctos, personas que no conocen. Y como no conocen, cuando lo leen, tuercen. ¿Por qué son indoctos? Porque son inconstantes. Y lo tuercen para su propia perdición y la de los que los oyen. El Señor nos guarde de ser ese tipo de ovejas, hermanos. Que podamos ser hombres como Pablo, que prediquemos la palabra, que instemos a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyamos, reprendamos, exhortemos, pero con la palabra de Dios. Termino leyendo un pasaje ahí en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Como un llamado a aquellos que tienen vocación, encargo, responsabilidad en el pueblo de Dios. 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No solo que usa la palabra, sino que la usa bien. En griego hay dos palabras, exégesis y eisegesis. Exégesis, ¿qué es? Cuando yo voy al texto y dejo que el texto diga lo que tiene que decir, tal como el Espíritu lo dejó. Y eisegesis, cuando yo voy al texto y hago que el texto diga lo que yo quiero decir. Hoy hay poca exégesis en la iglesia, hermano. Yo no sé, pero cuando usted escuchaba, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿usted qué se imaginaba de la exposición de la palabra? Un mensaje de... Y usted se va a dar cuenta que lo que estuvimos estudiando no es lo que muchos esperábamos, si somos sinceros. Pero hay que respetar la palabra, hermanos. Y hay que dejar hablar la palabra lo que ella tiene que decirnos. Así muchas veces esa palabra nos avergüence a nosotros y nos muestre que estamos reprobados. Pero es una exhortación para que enmendemos nuestros caminos, hermano, y nos conformemos a la palabra, a lo que Dios ha dicho y ha hablado. Que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías. Hermano, un mensaje no tiene que ser de 2 horas, hora y media, 1 hora. Fueran 40 minutos, fueran 30 minutos, pero hable la palabra de Dios. Hay una gran enfermedad que existe en los pastores en nuestros días, hermano. Y es que muchos pastores hoy en día quieren ser graciosos y chistosos en el púlpito, profanando el púlpito, hermano. Usted no tiene que ser agraciado, usted no tiene que ser chistoso. Evite la palabrería, ocúpese en hablar la palabra de Dios, hermano, que es la que salva, que es la que edifica, y que es la que une al pueblo de Dios a su Señor Jesucristo. Porque conducirán más y más a la impiedad. La falta de consagración, de seriedad y de autoridad en el ministerio de la palabra trae impiedad en el pueblo de Dios, hermano. El Señor nos ayude, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor.
este tiempo que pudimos tener a la luz de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que esto no caiga en tierra seca y árida, Señor, sino que lo que tú nos has permitido hablar, Señor, dé mucho fruto para tu gloria y tu honra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor.